Bienvenido a OnePi. Hoy les voy a explicar paso a paso ejercicios de matemática de la unidad número 2 del UA 21. Función afín. Empezamos. El primer ejercicio dice, ¿cuál es la pendiente de la recta que corta al eje de abscisa? O sea, el eje de abscisa, recuerden que el eje de abscisa es X y vale menos 4. O sea, me está diciendo que el punto por donde pasa la recta es menos 4, 0. Y me dice que el eje de ordenada, no se olviden que el eje de ordenada es Y. Y eso me está diciendo que vale menos 20. Así que el punto de ordenada no tengo X, tengo Y, nada más. La ecuación o la función lineal tiene esta forma, mx más b, en el cual m es la pendiente, que acá lo puse, y b la ordenada de origen, que lo puse acá. La pendiente es la inclinación de la recta, la que me dice si m es positiva, para que ustedes recuerden, en un repasito, crece la función, y si m es negativa, la función decrece. Y b sería el valor donde corta el eje de la recta, ¿sí? Bueno, como tengo dos puntos de paso, lo que hago, acuérdense que un punto es xy, reemplazar en la función el valor. Esto sería y esto sería x. En el primero me queda esta ecuación y en el segundo me queda esta ecuación. Como acá se anula porque es 0m, tacho esto porque es 0 por m 0 y despejo b. Y me queda que b vale menos 20. Ya obtuve el valor de b. Lo único que me queda para sacar m es reemplazar en esta función que puse asterisco acá, porque acá dice reemplazar asterisco, y pongo el 0, que acá está el 0, igual a menos 4m más b. Menos 4m menos 20 porque b vale menos 20. Y ahí despejo. Este 20 pasa sumando y el 4 como está multiplicando dividiendo. Y me da m igual a menos 5. ¿Qué es lo que me pedía? La pendiente de la recta. Este ejercicio está dado en forma coloquial. Todos problemas coloquiales lo primero que tenemos que observar cómo varía la variable x con respecto a la variable y. O sea, la variable que es el dominio, que es x, la independiente, con respecto a la y, que es la variable dependiente. O sea, en este caso dice, toda función de gas sigue en forma función lineal. Quiere decir que la función f varía con respecto a la x en forma lineal. Y esta es la fórmula que lo rige. Después de ver eso, lo otro que tenemos que hacer es quién es x y quién es y, o f de x, que es lo mismo, ¿sí? Dice, la factura de un gas sigue una función donde el costo fijo por uso de servicio es de 380 pesos. Este mes Juan ha gastado 1.190 por un consumo de 180 metros cúbicos. ¿Cuál es el valor del metro cúbico? Así que vamos a considerar acá x, la variable x, la vamos a considerar que sería el consumo. O sea, ¿cuánto consumo lo tomo como x? Y va a ser el gasto. O sea que el gasto sería dinero y el consumo sería, en este caso, metro cúbico. Y me está preguntando cuál es el valor del metro cúbico. En mi fórmula, f de x igual a mx más b, lo que yo tendría que calcular es m, porque m es la pendiente. ¿Qué es la pendiente en este caso? La relación que hay entre el gasto con respecto al consumo. O sea, es el gasto por metro cúbico de consumo. Así que en conclusión vamos a ver qué datos tengo. Me está diciendo que el uso de servicios de 380 pesos sin consumir nada. Quiere decir que el primer punto sería que no consumo nada, 0, X, y me cuesta 380 pesos, Y después dice que gastó 1.190 pesos por un consumo de 180 metros cúbicos. O sea, me está diciendo que este valor es X, 180, y este valor es Y, 1.190. O sea, tengo dos puntos de paso, así que ¿qué voy a hacer? Reemplazar en cada punto la función. O sea, en el punto 0, 380, tengo para y 380 y para x 0. O sea que esto se anula y puedo despejar b de acá. Y ya me está dando b. Lo único que me falta calcular ahora es m. El otro punto que me da que dice que consume 180 metros cúbicos y le cuesta 1190. Así que reemplazo en la y y en la x y ya sabemos que b vale 380 y despejo la m. Al despejar la m, recuerden que este está sumando, pasa restando y este multiplicando divide. Así que en conclusión me da 4,5. Quiere decir que el valor del metro cúbico del gas vale 4,5 pesos. Este ejercicio dice, sea la función lineal que verifica. Y me da dos verificaciones. Me está diciendo que la función lineal dice que f de menos 4 me está dando el valor de x. ¿Qué valor tiene x acá? Esto es x. E igual a menos 7. Esto es y.
Y otro punto me está dando que el valor de x es igual a 11, esto es y. Y me da otra función, g de x vale 7x menos 1. Y me dice escribir un como intervalo o unión de intervalo al conjunto A que x pertenece a los reales tal que la función f de x sea mayor o igual que g de x. O sea, hay una parte de función lineal y otra parte de inecuaciones. Vamos a encontrar primero de todo la función f de x. No se olviden que la fórmula siempre de función lineal es mx más b. Es decir que tengo, como me dieron el punto de paso, menos 4 menos 7, hago esto que está acá, reemplazo el valor de f de x, o sea, de y, y el valor de x que reemplacé ahí. Y me queda esta ecuación. Lo mismo hago con el otro punto y obtengo los dos valores. Y obtengo dos ecuaciones en el cual tengo dos incógnitas, m y b. Cuando tienen dos incógnitas, ahí tienen que recordar sistema de ecuaciones. Y se puede aplicar cualquier método. En el ejemplo que yo puse acá, yo apliqué suma y resta. Resto para que las b se vayan, porque si hago b menos b es 0. Es decir que dije menos 7, menos 11, menos 18, menos 4, menos 2 es menos 6, m, porque estoy restando m, y la b con la b les dije que se iban, porque b menos b es 0. Esta m la puedo despejar, el menos 6 está multiplicando a la m, lo paso dividiendo y despejo y obtengo el valor de m. Al tener el valor de m puedo calcular de cualquiera de las dos ecuaciones que puse acá, o esta, yo puse el asterisco, puse en esta ecuación y reemplazo en esta ecuación el valor de m y despejo b. Repasé el valor de m y hice la cuenta, acá me da 6, pasé el 6 restando al otro lado porque está sumando y me dio b vale 5. Es decir que la ecuación de f de x va a ser 3x porque m valía 3 más 5 porque b valía 5. Y ya obtengo el valor de la función f de x. Y me dice que f de x es mayor o igual que g de x. Así que puse lo que valía f, lo que valía g. Y esto es una inecuación. Y como toda inecuación, hay que tratar que resolverla juntando las x en este caso, que tengo más de una x. Bueno, junté las x de un lado, junté los números del otro y hice la cuentita y despejé el valor de x. Acuérdense que también el signo mayor y menor era que el punto me indica el menor y la abertura indica el mayor. No se olviden nunca de eso. Y si está el igual, si está eso, acá es el igual. Así que digo que x es puntito menor que 3 medios. Quiere decir que si yo tengo por acá el 3 medios, dice que es menor, así que pintaría para acá. Recuerden que acá está el menos infinito y acá está el más infinito. Así que va del menos infinito al 3 medios, que es el resultado que yo puse acá. El 3 medios se incluye porque está al igual. En este ejercicio lo que dice es, sea la función lineal tal que, y me da lo mismo que en el ejercicio anterior, me da que la función en 1, que en x vale 1 es igual a 12, y la función cuando vale menos 2 vale 3. Hallar la función f de x, escribir como intervalo la inecuación que f de x sea mayor o igual que 5. Exactamente lo mismo, lo que vamos a recordar siempre la función lineal, que es mx más b, y reemplazar los valores de x y de y o de f de x en los puntos que me dan. Me dan esto, acuérdense que esto era x, esto era y. Reemplacé el valor de la función, el valor de x, que es 1, por eso no puse nada, más b. Lo mismo hizo con el menos 2 igual a 3. Y estas ecuaciones son las que obtengo. ¿Qué hago con esas ecuaciones? Las junto y aplico, yo sigo aplicando suma y resta, restando para que se vayan las b. 12 menos 3, 9, 1, menos 2 es 3. Ojo cuando está restando, tienen que restarlo bien en eso, 1 menos, que menos es más. Y ahí despejan la m. Me queda 9, dividido 3, me queda m que vale 3 de nuevo. Reemplazo acá en cualquier función, yo la reemplacé en esta, y puse 3 igual a menos 2, este 3 es el valor de la m más b. Bueno, despejé para acá sumando y 3 más 6 es 9. Así que la ecuación es esto, 3x más 9. Bueno, esa ecuación dice que sea mayor o igual que 5, otra inecuación. Es decir, que ¿qué hago? Como tengo una sola x, la empiezo a despejar, pero no tengo como en la ejercicio anterior que tenía 2x. Así que, ¿qué hago? Paso el 9 restando y paso el 3 multiplicando. Está multiplicando, paso dividiendo. Y me queda x mayor o igual que menos 4 tercios. Si ustedes observan, llenito porque está el 4 tercios, está al igual, ¿sí? Y dice que es mayor. Acuérdense que la abertura indicaba el mayor.
Así que pinto para los más infinitos, acuérdense que acá estaban los menos infinitos. Así que la solución es menos 4 tercios entre corchete, porque estaba al igual, más infinito, siempre los infinitos entre paréntesis. Este ejemplo dice, decir si x igual a 1 pertenece al conjunto y me dan el conjunto, x pertenece a los reales tal que es 5 menos la función f de x mayor o igual que 0, siendo f una función lineal, así que ya sé que la fórmula de función lineal es esta, que verifique que f de 3 vale 0, tengo un punto de paso, y cuya gráfica también pasa por el punto menos 6, menos 1, 6. Quiere decir que esto es x y esto es y. Hago lo mismo que venimos haciendo. Reemplazo, recuerden que esto es x y esto es y. Es decir que reemplazo en esta función los valores de y de x. Lo mismo hago con el punto. Habíamos dicho que era x y. Quiere decir que esto es y esto es x. Y me quedan siempre dos ecuaciones con dos incógnitas, en el cual yo aplico suma y resta. Hago 0 menos 6 menos 6, 3 menos menos, no se coman esto, menos menos, me da 4m, y acuérdense que las b se van porque se restan. Y despejo la m de acá. Si ustedes observan, yo puse menos 3 medios. Lo que pasa es que yo, como tenía menos 4 sobre el 4 pasa dividiendo, yo simplifiqué, dividí por 2. Recuerden que se puede dividir cuando la fracción tiene, digamos, números que sean divisibles por un mismo número. En este caso, dividido por 2. Dividí a cada uno por 2 y me dio menos 3 medios. Ese número que me da lo reemplazo en una de las ecuaciones. Yo utilicé esta ecuación, puse 0 igual a 3 por el valor de m, que es menos 3 medios más b, y despejé b de acá. Y me quedó 9 medios. Así que la función lineal va a ser menos 3 medios de x más 9 medios. ¿Qué hago con esta función lineal? Vengo acá ahora. 5 menos la función. 5 menos. Puse paréntesis porque hay un menos acá. Ojo cuando hay un menos. Ojo acá, Ojo con eso. ¿Sí? Ese menos me cambia los signos. Me queda menos, menos, más, menos. Junto, como hay una sola variable, junto los números. 5 menos 9 medio lo paso al otro lado. Menos 5 más 9 medio, con los signos cambiados. Hago la cuentita, el 3 medio que multiplica la x lo paso dividiendo y obtengo el valor de x. Quiere decir, vemos el intervalo que nos quedó. Quiere decir que x es mayor o igual, porque acuérdense que el signo mayor, ¿por qué? Porque está la abertura. O sea que x es mayor o igual que menos un tercio. Así que mayor o igual, el puntito se incluye, menos un tercio y pinto para allá. ¿Sí? Es decir que la solución sería del menos un tercio con corchete porque está al igual y más infinito porque llego a para los más infinitos. Menos infinito está a tu izquierda, ¿sí? Bárbaro. Ahora nos pregunta, porque la pregunta era si el 1 pertenecía a ese conjunto A. Y si ustedes observan, si es menos un tercio, el 1 estará por acá. Es decir que pertenece. Como el número pertenece a ese intervalo, dicho número es un elemento del conjunto A, porque el intervalo me orienta al conjunto A. Este ejemplo dice que la función, me da una función, me dice que la función vale 2x menos 8. Dice hallar los ceros, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a empezar con los ceros. ¿Qué son los ceros? Los ceros son los valores de x cuando la función vale 0. O sea, donde corta la función el eje de las x. Y sí que por eso puse 2x menos 8 igual a 0 y despejé la x. Restando el 8 está restando, pasa sumando, el 2 multiplica, divide. Y me dio el 0 igual a 4, o sea que el 0 entre llave, no entre paréntesis, porque si no sería un punto, puse 4. La función de crecimiento y decrecimiento, ¿cómo se estudia eso? Recordemos siempre que la pendiente m, si es mayor que 0, la función crece. Si la pendiente es menor que 0, la función decrece. Y si es igual a 0 la pendiente, o sea que no existe la pendiente, es una función constante, paralela al eje de las x. Bien, en nuestro ejemplo la función, el valor de la m vale 2, es decir que es positiva, por eso la función crece. Y siempre crece en los reales. O también pueden poner del menos infinito más infinito, lo mismo, el mismo proceso, ¿sí? O poner reales o poner esto es lo mismo. Bueno, ahora nos falta calcular el conjunto de positividad y negatividad. Recordemos que para estudiar el puesto positivo y lo negativo, analizamos el eje Y. Es decir que cuando el eje Y miro la parte positiva, conjunto de positividad, y cuando el eje Y es negativo, miro el conjunto de negatividad. Pero para eso vamos a graficar, para orientarnos mejor. ¿Cómo graficar una recta? Una forma de graficar una recta es en una regla mnemotécnica.
y miramos el término de la ordenada origen, observamos si es negativo va a bajar y si es positivo va a crecer. O sea que como dice menos 8, va a subir, perdón, a bajar menos 8, así que este número es menos 8. El término que está en el denominador de la x, que en este caso no se ve nada, pero es como si, o sea, es un 1, es decir que ese 1 va a correr lateralmente a la derecha. Y el número que multiplica la x, si es positivo va a subir, si es negativo va a bajar. O sea, del lugar donde corrí, subo 2. Y obtengo otro punto ahí. 1, el punto menos 8 con el punto obtenido, y obtengo la recta. Como la ven, crece la función. Y corta en 4. Así que ahora vemos qué parte tenemos. Si ustedes siempre analicen del menos infinito al más infinito. Si ustedes observan del menos infinito hasta el 4, la gráfica está en el eje de las y negativas. Por eso el conjunto negativo del menos infinito al 4. Y del 4 al más infinito está en el eje de las y positivas. O sea que del 4 al más infinito. Este problema dice, encontrar la función lineal, me dan un dato que f de 4 igual a 9. Recuerden que el 4 es x, o sea que cuando la función, el valor de x vale 4, la función vale 9, o sea, me da el valor de y. Y me dice que el conjunto de negatividad va desde el 7 al más infinito. Eso me quiere decir, recuerden que el conjunto de negatividad es la parte negativa de las y. Quiere decir que del 7 al más infinito estoy en la parte negativa, en la parte de abajo, diríamos, ¿cierto? Así que se nota que la función es decreciente y que el 7 representa la raíz o el 0 de la función. Por eso puse, si 7 es la raíz, como lo podemos decir que f de 7 igual a 0. Ya tengo dos puntos, tengo que f de 7 igual a 0 y f de 4 igual a 9. Es decir que basándonos siempre en la función afín, f de x igual a mx más b, reemplazamos los valores del punto 4 y 9 en y y en x y el punto 7, 0 en y y en x y formamos un sistema de ecuaciones. Como siempre yo aplico suma y resta, resto y obtengo este resultado, despejo la m de acá y me da que m vale menos 3. Recuerden que siempre reemplazo en una de las ecuaciones para sacar b, la voy a reemplazar en esta ecuación que yo estoy marcando y obtengo el valor de b que es 21. Es decir que la ecuación sería menos 3x más 21. La función lineal ya está, pero también me pide calcular f de 10. Calcular f de 10 quiere decir que el valor de x vale 10 y quiero saber cuánto vale la función en ese punto. Quiere decir que debo reemplazar, en vez de poner x, poner 10 como puse acá. Y hacer el resultado y me da menos 9. Bueno, hemos llegado al último ejercicio de este video. Como siempre digo, mi intención es que ustedes entiendan los procesos, cómo se trabaja cada tema de matemática. Acá puse todos ejercicios de parciales o de finales de UA 21. Espero que haya sido útil para ustedes y nos vemos en el próximo video y les deseo éxito como siempre.